¿Cómo están, amigos? Estamos en Suma en la comunidad aprovechando este lanzamiento de esta nueva sección que se llama Futuros de la CME. Son especialmente los futuros de Bitcoin que se ejecutan dentro del mercado regulado, ¿sí? Como lo pueden ver acá. Prácticamente lo que veníamos haciendo nosotros era evaluar las distintas ballenas que pueden mover el precio realmente de Bitcoin y bueno, poder tratar de sacar alguna ventaja con respecto a ello, ¿no? Veníamos analizando por un lado el proveedor principal dentro del mercado, que son las grandes mineras, cómo van proveyendo al mercado, ¿sí? Los nuevos Bitcoin que van minando y si en algún momento tienen que ejecutar ciertas ventas de manera fuerte que podrían mover realmente el precio o cuando lo están aguantando para posteriormente ejecutar ciertas ganancias. Después, por otra parte, lo que veníamos siempre evaluando con el Liquidation Heatmap, es decir, con los pools de liquidaciones, son las ballenas que manipulan el precio dentro de lo que sería los principales exchanges, ¿no? Binance, es decir, todo lo que sería el mercado no regulado, donde se pueden dar el lujo, donde ellos se hacen realmente la fiesta manipulando el precio y tratando de tender a liquidar esas posiciones para absorber esa liquidez necesaria para poder justamente abrir y cerrar sus grandes posiciones. Por otra parte, veníamos evaluando los ETF, que son los nuevos institucionales, los nuevos compradores que realizan compras por spot de los Bitcoin. Por eso habíamos lanzado también la sección de ETF, evaluando también aquellas empresas públicas y privadas cómo vienen comprando Bitcoin, pero recuerden que estas compras que si bien interfieren de manera directa en el precio, recuerden que siempre se hace primero una compra a través de mesas OTC y después eso al cabo de poco tiempo termina repercutiendo en el precio de Bitcoin. Nos estaba faltando, ¿sí? Es decir, ya teníamos estos 3 participantes fuertes, como los veníamos evaluando, y ahora nos estaba faltando una cuarta pata para evaluar de manera completa las ballenas que principalmente terminan interfiriendo en el mercado de Bitcoin, que son justamente aquellos que operan futuros dentro de un mercado regulado. ¿Sí? Ya veníamos con el mercado regulado por spot, que eran los ETF, pero también varios de estos participantes realizan estrategias de cobertura, tanto en long como en short, en los futuros de la CME. Recuerden que ellos necesitan un marco regulado, necesitan justificar ganancias, necesitan justamente justificar sus pérdidas en caso de tener que perder. Entonces, este tipo de instrumentos les sirve de manera muy importante, ¿no? Entonces, es indispensable que lo terminemos estudiando. Fíjense que en esta sección aclaramos muy bien que esta sección proporciona, ¿sí? Permite explorar datos claves y gráficas actualizadas sobre los contratos de futuros de Bitcoin negociados en la Chicago Mercantile Exchange, que vendría a ser la CME. Aquí podrás visualizar el interés abierto, el volumen, el posicionamiento institucional, ¿sí? Y las dinámicas que influyen en el precio de Bitcoin desde una perspectiva profesional orientada al mercado tradicional. Algo importante para destacar es que este tipo de datos, ¿sí? Se extrae del COT, que vendría a ser el Commitment of Traders de la CME. Este reporte se presenta de manera semanal, es decir que para que los datos estén actualizados hay que esperar cada semana que sean reportados, ¿sí? Que se presenten. Como primera gráfica para evaluar tenemos lo que sería la relación entre el open interest, ¿sí? El interés abierto, es decir, la cantidad de posiciones abiertas en el mercado, tanto en long como en short, en los futuros de Bitcoin con respecto al precio de Bitcoin. Entonces, acá esto ya nos da un primer panorama de qué tanto interés hay por operar Bitcoin en base a su volatilidad, en base a la tendencia que está agarrando, ¿sí? Y cómo podemos sacar cierta ventaja con respecto a esto. A simple vista, como lo pueden ver ahora, actualmente, ¿sí?
la posición abierta del mercado, vamos a agrandarlo un poquito para posicionar el cursor. Fíjense que la última fecha está a 13 de mayo de este 2025, con un interés abierto de 155.270 bitcoins. ¿Sí? Esa es la cantidad de contratos que hay abiertos. Mientras el precio está por arriba de los 102, ¿no? Por supuesto, van a ver que el último dato ya está con fecha de hoy, ¿sí? Pero está faltando todavía la presentación de la última semana. La presentación de la última semana del reporte. Entonces, a medida que se vayan presentando los reportes, van a ir viendo acá la actualización del Open Interest. ¿Qué hay de interesante acá? ¿Qué hay de interesante acá? Fíjense de que mientras el precio de Bitcoin, que es la línea naranja, ha alcanzado nuevos máximos históricos a fines del 2024 y durante principios del 2025, el Open Interest, que venía en máximos, ha empezado a bajar significativamente. ¿Sí? Ha empezado a bajar significativamente. Un patrón similar se presenta durante el ciclo del 2021, durante el bull run del 2021. Y fíjense cómo de golpe, en el último máximo histórico, hubo un pico del Open Interest que probablemente haya sido de posiciones en short, ya lo vamos a ver después, van a ver cómo se puede detectar esto. Y a medida que ha empezado el bear market, donde el precio de Bitcoin ha empezado a caer, estas posiciones también han empezado a cerrarse. ¿Sí? Es decir, se empiezan a cerrar tanto en pérdida las posiciones en long como las posiciones en short con ganancias. ¿Qué es lo bueno de esto? Que podemos ver el detalle. Cuánto hay en long, cuánto hay en short y cómo se van comportando. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, más acá, más abajo. Ya vamos a ir por parte. En estas primeras dos gráficas vemos un primer panorama de las posiciones actuales, como están en los futuros de la CME para Bitcoin. Y fíjense que lo tenemos en distintos colores. Estos son los tamaños de posiciones, tanto en long como en short, para los distribuidores, los gestores de activos, ¿sí? Los fondos apalancados y otros. Estas cuatro categorías van a ser los cuatro tipos de participantes que vamos a estar evaluando en todas las gráficas y van a ver que tienen comportamientos distintos. Esto es lo interesante de meterse dentro de un estudio, de un tipo de participantes, de un tipo de instrumento y poder evaluar las características y los intereses que buscan cada uno de estos participantes. ¿Por qué? Porque entendiendo los intereses y viendo cómo están actuando, nosotros podemos tomar ciertas ventajas en el mercado. Entonces, fíjense cómo este primer participante, que son los distribuidores, actualmente, hoy en día, tienen una cantidad en largo de 62.770 Bitcoin. Y en corto, tienen 30.710 Bitcoins. ¿Sí? Si pasamos con los gestores de activos, están prácticamente todos en long, que son 44.085 BTC y solamente 3.025 BTC en short. Los fondos apalancados, caso contrario, fíjense que la mayoría está en corto, están en short, que son cerca de 96.965 bitcoins abiertos en posición en short. Esto, por supuesto, es con apalancamiento. Y en la categoría de otros, ¿sí? Está un poco más parejo, 22.000 contra 24.000. Entonces, fíjense lo que me dice acá, que hay referencias acerca de estos participantes más abajo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir a ver, vamos a ver estas referencias para entender. Lo mismo tenemos una gráfica acá al costado que me muestra no el tamaño de las posiciones, sino la cantidad de participantes. Fíjense que no son muchos participantes. Hay 17 participantes de los distribuidores de este tipo de participantes en long, son solo 17 y 14 en short. Para el caso de la categoría de gestores de activos, hay 19 en largo y 11 en short. Para los fondos apalancados hay 52 en largo y 69 en short. Y en otros 14 y 13. ¿Sí? Entonces, si yo le doy clic aquí,
me va a mandar a la parte de abajo de la página, ¿sí? Estoy en la parte más abajo de la página, donde tengo material educativo para entender todo este contexto de una mejor manera, ¿sí? Porque yo le puedo dar cierta categoría, pero necesito un poco entender el contexto de esto, ¿no? El detalle de quiénes son realmente esos participantes. Y fíjense que tenemos la primera categoría, que son los distribuidores, ¿no? Dealers, ¿no? Le llaman dealers en el mercado de Chicago, que son grandes instituciones financieras que ofrecen acceso y ejecución de futuros de BTC. Esto vendrían a ser como los típicos exchange, ¿sí? Que terminan vendiendo a participantes grandes, ¿sí? Exchange que tienen sus mesas de OTC, en el caso de para spot, donde son prácticamente proveedores de liquidez. Entonces, aquí, ¿a quién tenemos? Tenemos a Goldman Sachs, por ejemplo, ¿sí? Y acá les explica un poco cómo utilizan ellos. Tenemos a Cumberland, tenemos a BNP Paribas, Interactive Broker, ¿sí? Que este es bastante conocido. Tenemos a Marex, en fin, ¿sí? Entender un poco quiénes son estos participantes que, en definitiva, pueden estar haciendo de proveedor a grandes clientes. Por otra parte, tenemos los gestores de activos, ¿no? Que son institucionales. En este caso tenemos a BlackRock, Vanguard Group, que son los famosos ETF. Pero además de eso, hay otros tipos de instituciones que nos tienen sus propios ETF, como podría ser Skybridge, que es Skybridge Capital, entre otros, ¿no? Hay varios de este tipo. Lo bueno de esto es entender cómo intervienen ellos en el mercado y cuáles son sus posibles intereses. ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, cuando vayamos a evaluar cada una de las gráficas y empecemos a entender un poco mejor cómo están abriendo las posiciones en largo y cómo están abriendo sus posiciones en corto. Tenemos también los fondos apalancados, que fíjense que estos operan grandes posiciones de coberturas, son hedge funds, ¿sí? los famosos hedge funds, que ya vamos a ver bien que este tipo de operadores les interesa muchísimo, muchísimo, buscar posiciones en corto. Y ya vamos a ver por qué. Tenemos dentro de ellos a Citadel Security, Radix Trading, Jump Trading. Tenemos el antiguo, ¿sí? Alameda Research, previo a su quiebra, ¿sí? Este fue un gran desencadenante de por qué quebraron durante el bull run, en realidad después del bull run de 2021. Free Arrow Capital, le pasó exactamente lo mismo durante la caída, durante el ciclo bajista del ciclo anterior, empezó con su quiebra. Y por otra parte tenemos otros, ¿sí? Reportables, que son empresas con exposición directa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son empresas que normalmente invierten en Bitcoin, tienen gran cantidades de Bitcoin dentro de su patrimonio y tienen que atenuar ese riesgo con abriendo justamente posiciones, ¿no? Posiciones por lo general en short, es decir, que compran por spot y cuando el precio de BTC alcanza niveles atractivos, empiezan a abrir posiciones en short en los futuros para atenuar una posible caída y justamente compensar. Tenemos en este caso a Coinbase, Robinhood, Riot Platforms, que estos son grandes mineros. Y por otra parte, que no lo sabemos aún si lo está haciendo o no, podría ser MicroStrategy, ¿no? Que compra por spot, supuestamente no vende Bitcoin, lo cual podría ser una alternativa, pero a medida de que el precio va escalando, podría estar cubriendo sus grandes compras con posiciones en short, sin vender los Bitcoin que está adquiriendo por spot. Entonces, bueno, este es un pequeño panorama de estos grandes operadores. Y ahora sí vamos a ver la gráfica principal de esta sección, ¿sí? Lo que vendría a ser, a mi gusto,
la información más valiosa. Fíjense que acá vamos a tener el historial de todas las posiciones, tanto en long como en short, separadas por categoría de participantes. Lo que está por arriba del 0 son todas posiciones en long, perdón, y los que está por debajo del 0 son todas posiciones en short. ¿Sí? Por supuesto, la curva negra es el precio de BTC. Entonces, vamos a ir por parte. Fíjense, yo voy a ocultar la mayoría y vamos a empezar con los distribuidores. ¿Sí? Los distribuidores. Fíjense que los distribuidores, a lo largo de toda la historia, a simple vista, podemos ver que han venido prácticamente persiguiendo el precio de BTC. ¿Sí? Es decir, fíjense esto. Si nos venimos al ciclo 2021, ¿sí? mientras el precio de BTC iba alcanzando cuotas mayores por arriba de los 60.000, se empezaban a abrir grandes posiciones en long, que vendría a ser la curva violeta más oscura. La más clara, ¿sí? también empezó a abrir grandes posiciones en short, en este caso. Fíjense cómo a medida de que el precio empezó a caer, estas posiciones en short se empiezan a cerrar, ¿sí? Se empiezan a cerrar estas posiciones en short y también las posiciones en long que se abrieron cerca del máximo, probablemente cerrándose con pérdidas. ¿Sí? A medida de que avanza el tiempo, ¿sí? empezamos a ver cómo el precio de BTC cayó a mínimos, al dip del ciclo bajista, en torno a los $16.000, ¿sí? Y estos operadores, que son distribuidores, continuaban incluso abriendo posiciones en short, ¿sí? A pesar de que ya estábamos en dip. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que esta gente no anticipa, ¿sí? A simple vista, no anticipa de manera muy clara el mercado. ¿Sí? No anticipa de manera muy clara el mercado. Es decir, que puede perder. Puede empezar a abrir posiciones en short a medida de que el precio está teniendo una recuperación y sin embargo el precio nunca retroceder y forzarlos a cerrar estas posiciones en short con una determinada pérdida. Pero, fíjense otro tipo de escenario, donde en este caso no tuvieron una pérdida, sino una gran ganancia. ¿Sí? Por eso, a ver, si nosotros nos vamos acá, a esta parte donde está en dip, nosotros podemos entender el contexto gracias al estudio del resto de los participantes, en este caso en el supplier model, donde estábamos en etapa de finalización de etapa de bajista, marcando dip, ¿sí? Y esperando lo que sería la etapa de recover, de recuperación. Entonces nosotros sabemos que aquí, aunque estamos viendo una gran apertura de posiciones en short de este participante grande, nosotros podemos hacer caso omiso a este tipo de indicador para nosotros, ¿sí? Sabiendo de que se pueden equivocar, ¿sí? Y fíjense todo lo que tardaron para empezar a abrir posiciones fuertes en long. Tardó mucho. Hasta ese entonces nosotros ya veníamos invertidos fuertemente en el precio de BTC. Por otra parte, fíjense este tipo de escenarios. Después de que tuvimos la aprobación de los ETF y que el precio de BTC rompe y marca nuevos máximos por arriba de los $72.000, ¿sí? Empezamos a ver cómo hay una disminución de posiciones en short, lo vemos acá abajo, ¿sí? Y vemos que durante un buen tiempo no se abrían grandes posiciones en long, ¿sí? Pero después de que tiene este dip de liquidaciones, ¿sí? Que fue en torno a los $50.000 en este rango de precio,
y posteriormente hay un rebote, hay una gran cantidad de apertura, pero esto es histórico, esto fue un récord, ¿sí? Para los distribuidores, hay una gran cantidad de apertura previo a la ruptura de este rango. Fíjense que prácticamente las posiciones en largo de este participante pasaron a ser de 62.205 BTC y venía por debajo de los 40, ¿no? Por debajo de los 20, perdón. Incluso cercano a los 10. Entonces, hubo un gran incremento y nosotros, ¿qué teníamos la confirmación en este tipo de escenario? Estábamos ya en etapa de halving, ¿sí? Esperando un ciclo alcista muy fuerte. Teníamos una gran cantidad de pools de liquidaciones en esta parte de arriba, que fue la ruptura, y sabíamos que los mineros no estaban vendiendo. Entonces, este es otro tipo de confirmación extra que tenemos, un catalizador muy fuerte para también empezar a jugarnos un poco más y abrir algunas posiciones apalancadas en long, ¿sí? Posteriormente, ¿qué estamos viendo? ¿Sí? La situación actual ahora, que con esta caída, ¿sí? Se han abierto una gran cantidad de posiciones en short, ¿sí? Tal vez para cubrir cierto riesgo, pero también de todas estas posiciones en long que se abrieron, se ha tomado una gran cantidad de beneficio. Ahora, recientemente con la recuperación de BTC, fíjense que ha aumentado un poco las posiciones en long, tratando de operar este impulso al alza, pero, sin embargo, las posiciones en short todavía no están incrementando fuertemente. Deberíamos ver un incremento acá a la baja, ¿no? A medida de que baja más, incrementa más las posiciones en corto. Vamos a el siguiente participante, que son los gestores de activos, y fíjense esto. Este tipo de participantes prácticamente no abre posiciones en short. Fíjense la diferencia de cómo operan, ¿sí? Más bien, tienen un tipo de posiciones anticipándose a posibles movimientos alcistas, ¿sí? Y son a largo plazo. Es decir, que no tienen problema en entrar en long en máximos históricos del ciclo anterior, aguantar posiciones, ¿sí? Y acompañar el precio a medida de que continúe en tendencia, abriendo más posiciones en long. Recientemente, ¿qué hemos visto? Bueno, que han cerrado una buena parte en ganancias de todo lo que venían aguantando de ciclos anteriores. Por eso los institucionales dentro del mercado regulado están acostumbrados a otro tipo de tiempos, ¿sí? No es el típico 4 años del mercado cripto. Acá sí están dispuestos a aguantar más de 10 años. Entonces, fíjense cómo posiciones en long que venían trayendo desde ciclos anteriores han tomado recién fuertemente ganancias cuando BTC marcó nuevos máximos por arriba de 72. Después, posteriormente, llegó a nuevos máximos por arriba de los 100 y han tomado más ganancias. Sin embargo, no han abierto significativamente grandes posiciones en short. Esto es muy, muy poquito, ¿sí? Esto es muy poquito, prácticamente 3.000 BTC apalancados entre todos estos operadores dentro de la CME. Vamos a pasar al siguiente tipo de operador y van a ver la diferencia. Los fondos apalancados, ¿qué es lo que hacen normalmente? Operan permanentemente la volatilidad del mercado. Aprovechan esa volatilidad tanto en long como en short, pero no tienen problema en abrir una gran cantidad de posiciones en short. Fíjense que predominan, lo que más tienen son posiciones en short. Son actualmente 105.000 BTC en short contra solamente 24.000 en long. ¿Y por qué hacen esto? ¿Sí? ¿Por qué hacen esto? Porque van aprovechando lo que serían las compras por spot de BTC y aprovechan cualquier mínima diferencia en el spread con los contratos de futuros de la CME. Entonces, mientras compran y ven diferencias para arbitrar el precio con los contratos de futuros, van abriendo short. ¿Sí? Van abriendo short. A su misma vez, mientras el precio va subiendo más, van aumentando esas posiciones en short para cubrirse de retrocesos del precio. Entonces, ahí aplican varias estrategias donde lo que más les interesa a ellos es la volatilidad del mercado. Fíjense cómo
en el último tiempo, esto está muy, muy interesante, en el último tiempo, a medida de que el precio ha ido aumentando, ¿sí? Fíjense acá, ha ido aumentando, las posiciones en short, fíjense que es esta línea rosa, clarito de acá abajo, va bajando. Esto quiere decir que va aumentando las posiciones, ¿sí? Entonces, alcanzan nuevos máximos, aumentan más las posiciones en short, es decir, están especulando con una alta probabilidad de caída, de retroceso. Y fíjense esto, aumenta mucho, ¿sí? Y a medida de que el precio cae, ¿sí? Cae, tiene un retroceso desde los 72.000 hasta los 63.000, son $10.000, ¿sí? De retroceso. ¿Qué hacen estos fondos? No dudan, fíjense que esto aumenta, quiere decir que cierran posiciones en short. ¿Qué pasa después? Que esto es lo interesante, ¿no? ¿Qué pasa después de que ellos cierran estas posiciones en short? Fíjense la recuperación del precio. Este tipo de patrón no se da solamente en este escenario. Si ustedes le hacen un backtest, van a ver que prácticamente cuando los fondos apalancados vienen con grandes posiciones en short y toman ganancias, el mercado posteriormente tiene una alta probabilidad de recuperación. Acá se suma algo fundamental para nosotros que somos traders, ¿sí? Es decir, que esperamos las liquidaciones y cuando ya empezamos a ver que además lo hacen de manera anticipada, previo a la recuperación, fíjense que ya cerraron una gran cantidad de posiciones en short. Lo tenemos anticipado acá, a fecha de 30 de abril. Y fíjense cómo el precio después termina subiendo el 21 de mayo. No solamente se da acá, fíjense. Se abre una gran cantidad de posiciones en short, aumentan, ¿sí? Cierran y el precio que hace posteriormente termina recuperando. Vamos acá. Vamos acá. Vienen con una gran cantidad de posiciones en short, ¿sí? Cierran y fíjense cómo el precio sigue subiendo. Vamos acá. Vienen con gran cantidad de posiciones en short, ¿sí? Acá. Cierran, ¿sí? Y en este caso, bueno, en este caso hubo una caída. Hubo una caída. Entonces, importante también entender de que no es un 100% de efectividad. Pero vamos al histórico. Vamos al histórico. Vamos al histórico. Fíjense lo que pasó en el dip. Cuando BTC estaba en los $16.000, ¿sí? 15.000, $16.000. Gran cantidad de posiciones en short. El precio empieza a lateralizar, ¿sí? Acá abajo. Empiezan a cerrar posiciones en short. ¿Y qué pasa posteriormente? El precio recupera. ¿Sí? Vamos acá. Vamos acá. El precio estaba en 21, retrocede, ¿sí? No, estaba en 26, retrocede cercanos a los 21, vienen con gran cantidad de posiciones en short, ¿sí? Terminan cerrando estas posiciones en short, el precio que hace recupera. ¿Sí? Entonces, esto es importante, pero de la misma manera que dijimos que para los distribuidores vamos a entender el contexto, en qué etapa del mercado está y cómo están actuando el resto de los operadores, también lo vamos a hacer para cada uno de estos participantes. ¿Por qué? Porque los fondos de cobertura, por supuesto, también pueden quedar atrapados, ¿sí? Fíjense, pueden quedar atrapados en un mercado, en un retroceso fuerte. Fíjense cómo acá, durante el mercado, durante el bull run anterior, estaban con grandes posiciones en short y sin embargo el precio siguió subiendo fuertemente. O en zona de máximos históricos, ¿sí? Venían con posiciones en long y el precio empezó un mercado bajista. ¿Sí? Entonces, entender siempre el contexto, ¿sí? Nosotros no vamos a venir a operar exclusivamente por esto. Pero, si nuestro análisis, ¿sí? Utilizando todas las herramientas que ya tenemos, nos está diciendo posible reversión
acaban ya de terminar de liquidar, estamos viendo recuperación del precio, un price action mejor, y además de eso, estamos teniendo una confirmación de que estas grandes posiciones en corto ya se han empezado a cerrar con toma de ganancias. ¿Qué sabemos que se viene? Bueno, por lo menos una leve recuperación, un buen trade para nosotros, ¿sí? Y posteriormente, ¿qué tenemos? Los otros cortos, los otros participantes, ¿sí? Este tipo de participantes, que son empresas, van a ver que esto parece más un electrocardiograma, donde abren y cierran permanentemente posiciones en long y short. Entonces, entender de que estos participantes están operando permanentemente el mercado, ¿sí? En futuros, tanto en long como en short. No es tanto a largo plazo, como lo hacen los gestores de activos, sino que es mucho más al corto plazo. Acá también se pueden llegar a encontrar patrones muy interesantes, como acabamos de ver con los fondos apalancados. Entonces, esto, ¿sí? Como lo tenemos acá, es sumamente importante que vayamos viéndolo semana a semana, ¿sí? Esto por el momento va a estar toda esta sección de manera gratuita, ¿sí? Sin embargo, este tipo de gráfica vamos a dejarla un tiempito y después va a pasar solamente a estar para aquellos que tengan un plan activo, ¿sí? Entonces, esto importantísimo que lo vayamos evaluando semana a semana para ver el comportamiento. Fíjense cómo en este rango destaca de sobremanera la cantidad de posiciones en long que abrieron los distribuidores previo a la ruptura y la búsqueda de nuevos máximos históricos, que nuevamente están agarrando una leve tendencia al alza. Y de repente los fondos apalancados, cómo aprovechan cada vez que llegan a los picos en abrir fuertemente nuevas posiciones en short para buscar retrocesos, ¿sí? Además de eso, tenemos la misma gráfica donde vamos a tener estas posiciones neteadas, es decir, que son long menos short, va a dar la curva prácticamente graficada. Fíjense cómo la curva rosa, que son los fondos apalancados, nos da principalmente posiciones en short, ¿sí? Es decir, la diferencia. Actualmente los distribuidores están con posiciones mayormente en long, los gestores de activos también, y los otros prácticamente están neteados, ¿no? Están en cero. Entonces no están tradeando permanentemente cualquier tipo de movimiento dentro del mercado. Después tenemos esta otra gráfica que me va a mostrar cómo viene todo el histórico de los participantes, tanto en long como en short, ¿sí? En cantidad de participantes. Entonces, yo me vengo acá y van a ver que a fecha de hoy me va diciendo que el total de largos, lo van a ver acá en el tooltip, el último dato, el total de largos es de 102 y en corto 107. Y lo tienen discriminado por participantes, ¿sí? Anteriormente, la semana anterior, había 87 en largo y 99 en corto. Fíjense cómo todavía están predominando un poquito más la cantidad de participantes, ¿sí? Que están con una visión más en corto. Sin embargo, está bastante parejo, ¿no? Está bastante parejo. Aquí, por ejemplo, había una diferencia bastante mayor, justamente después del anuncio de estos aranceles por parte de Trump. Fíjense que la cantidad de participantes que tenían una visión bajista era casi un 40% más que los que estaban con una visión alcista. Y así podemos ver, bueno, todo el histórico e ir cruzándolo con el gráfico para ver qué conclusión o decisión importante sacamos de todo esto, ¿no? Un sentimiento del mercado. Recuerden que esto es en base a la cantidad de participantes, no el tamaño del volumen de las posiciones. Acá tenemos otra gráfica muy interesante, donde fíjense que vamos a tener todo el histórico separados por dos tipos de categorías. Vamos a contemplar los 4 operadores más grandes y vamos a contemplar también el grupo de los 8 operadores más grandes. Entonces, si nosotros queremos ver qué están haciendo los 4 operadores más grandes de todas las categorías de gestores, distribuidores, fondos apalancados, dentro de todas esas categorías evaluamos los 4 más importantes, ¿sí? No importa acá de qué categoría sean, lo que importa es que sean los 4 más grandes.
Entonces, ¿qué están haciendo los 4 más grandes? Fíjense que tenemos que de esos 4 operadores que están en largo, tienen una posición abierta entre esos 4 de 99.062 BTC. ¿Sí? Esos mismos, fíjense que estoy leyendo el tooltip, me muestra que representan el 63.8% de todas las posiciones en long. Es decir, que prácticamente tienen más del 60% del volumen en long estos 4 participantes. Ahora entienden por qué es importante discriminarlos, tenerlos presentes, porque prácticamente están manejando el 63% del volumen. A su misma vez, estos 4 operadores tienen posiciones abiertas, ¿sí?, en short, que representa un 23% de todos los shorts. ¿Sí? Eso es un 36.644 BTC. Y así también si contemplamos los 8 operadores, es decir, ampliamos un poquito más ese rango de participantes, vamos a ver que el 72% de ese volumen lo tienen estos 8 operadores en posiciones largas, y en corto el 40% del volumen los tienen estos 8 operadores en corto. Tenemos también después todo lo que sería el historial de cambio de interés, ¿sí? Esto sí ya es por volumen, y van a ver acá que si agrandamos, las barras son de a pares, ¿sí? Es decir, que son de a 2. Vamos a ver acá, van a ver que son estas y estas, ¿sí? Entonces, de la última jornada, que es del cierre del el 13 de mayo, el último reporte del COT, tenemos tanto las posiciones en long, que son las posiciones de la izquierda, y las posiciones en short, que son la de la derecha. ¿Sí? Así lo tienen para cada una de las semanas. Entonces, acá, ¿qué podemos ver? ¿Sí? Principalmente, si han aumentado o han disminuido y en cuánto lo han hecho, tanto en sus posiciones largas como cortas. Fíjense que tenemos, por ejemplo, los distribuidores largos han aumentado 4.775 BTC en largo. Y han aumentado en corto también 2.300 posiciones. Sin embargo, los fondos apalancados en largo han aumentado 1.115, pero han disminuido sus posiciones en corto en 8.775 BTC. ¿Sí? Entonces, acá voy viendo cómo van aumentando o disminuyendo. Y tengo también la ventaja de poder evaluar todo el histórico. Fíjense cómo acá resalta a simple vista lo que sucedió previo en ese rango que el precio ya había tocado los 72.000, 74.000 y estaba lateralizando los 60, previo a ir a buscar a los 100K, como de golpe, solamente este dato me está diciendo, epa, acá ya hay una red flag. Me dice, acá hay alguien que está abriendo fuertemente posiciones en largo. ¿Sí? Y fíjense que fueron los distribuidores, que lo veíamos recientemente en la gráfica. Abrieron 50.750 BTC en largo. Entonces, sumamente importante esto, ¿no? Y por último tenemos también por categoría discriminado en apertura y cierre, ¿sí? Para hacer otro tipo de lectura, por ahí tal vez más fácil, si yo quiero ver simplemente quiénes cerraron y en cuánto, me vengo acá y veo cuánto se cerró. Y fíjense que acá me va a decir la cantidad de posiciones de cierre que hay. Fíjense que los distribuidores no cerraron nada, sin embargo los gestores de activos cerraron 145 tanto en largo como en corto, los fondos apalancados en largo cerraron 730 y en corto cerraron 10.620 BTC. ¿Sí? Esto con respecto a la última jornada. ¿Sí? Y bueno, después tenemos todo lo que ya habíamos visto de las categorías de estos participantes y después
tenemos un poquito para aquellos que no conocen qué son los futuros de la CME, cómo se manejan, qué tipo de apalancamiento pueden operarse, si son perpetuos, si tienen vencimiento o no. Está todo aquí, ¿sí? Acá se los dejamos para que puedan estudiarlo un poco más, puedan entender y puedan además ver qué es una estrategia de cobertura, ¿sí? Es decir, cómo los distintos tipos de cobertura e intereses que pueden buscar estos participantes eh, operando, ¿sí? Operando estos contratos de futuros regulados, ¿sí? Tenemos coberturas en corto, coberturas en largo, cobertura basis, aprovechando, ¿sí? El spread, coberturas parciales y también lo que sería los rolling, que son los cambios de contratos, ¿sí? A medida que se van venciendo. Entonces, bueno, hay mucha información aquí. Ya pueden ver que tenemos mucha data para ir evaluando día a día, ir complementando con nuestro análisis y sobre todo, backtestearlo para poder definir puntualmente, en base a esta lectura, cómo voy a accionar yo en el mercado con el resto de la información que tenemos en toda esta sección acá de Trading Different. Hay muchas cosas que son gratuitas y hay otras cosas que están únicamente de manera paga. Así que bueno, esto sería todo.